Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Y ahora estamos iniciando, bueno, la antesala, digamos, al programa gerontológico de hoy, que comenzará a las 6 de la tarde. En el primer bloque tendremos la presencia de dos profesionales de la psicología, de la coordinación de psicología de la Central Informativa del Adulto Mayor, la licenciada Eulalia Abanto Quirós, y también ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Justamente Buenas está. noches. Hola, ¿qué tal? Un Y, abrazo. y nuestro amigo que también va a estar ahora en el programa. Quiero ver un ratito una cosita aquí. Abel Mancilla. Así es. Y también estará con nosotros el licenciado Abel Mancilla a partir de las 6 de la tarde, iniciando nuestro programa semanal gerontológico. Bueno, te quería decir, aprovechando, Eulalia, que bueno, para los invitados, o sea, la primera pregunta, ustedes van a dar a conocer su, digamos, experiencia, ¿no? En el campo gerontológico, ¿no? Para las personas mayores. Entonces, hacer un pequeño resumen, ¿no? De su trayectoria, y de ahí yo les hicieron las preguntas, ¿no? Alternadas, ¿no? Una y acá, en forma alternada. Pues bien, estamos en un momento muy importante. La Central Informativa ha cerrado un mes con una importante cantidad y sobre todo calidad de actividades, porque la última que tuvimos justamente en el cierre del mes fue con el licenciado Mario Moreno y el tema de los conflictos intergeneracionales. También hemos tenido otras exposiciones muy buenas. Tuvimos al licenciado Juan Campaña con Psicología y Jubilación. Estuvimos también con el tema dio Magda Guzmán también, ¿no? Sobre las actividades, participación de las personas mayores en la comunidad. Después hemos tenido la de Marisol Iñán también, por ejemplo, la licenciada Marisol Iñán sobre el impacto de la pandemia, ¿no? En las personas mayores. Y también las tertulias gerontológicas, ¿no? Por ejemplo, con la participación de doctor Robinson Cuadros, la participación de la licenciada Rosana Valmeli. Ha sido un mes que había muchas cosas que rescatar, y el gran éxito que tuvo nuestro curso Actividad Física y Envejecimiento, que contó con la participación de Silvia Maranzano, la presidencia de Fundación Rafán, la doctora Gladys Renzi, y nuestra coordinadora de Actividad Física, Nelly Tuesta, en un evento muy concurrido y sobre todo que agradó bastante a los presentes. Bien, entonces los esperamos, vamos conversando sobre lo que viene en adelante, ¿no? Ahora ya en el mes de junio continúan las actividades. En estos días vamos a tener algunas confirmaciones sobre algunos temas que se van a presentar. También vamos a tener ya de antemano el evento central del mes, o sea, el evento, digamos, el curso que se va realizando, Nuevos Desafíos de la Gerontología, que es el jueves 10 de junio. Va a contar con 3 ponentes. En la primera parte, la parte introductoria, nos va a poner al tanto de todo lo que es la gerontología, digamos, ¿no? Como un poquito como haciendo un recuento. En la segunda presentación, que está a mi cargo, yo haré un análisis de los conceptos y las formas de comunicar estos contenidos de gerontología que se expresan a través de las diversas instituciones o medios de prensa. También resaltando la importancia de la necesidad de respetar un lenguaje gerontológico serio, científico, y por lo tanto hay la necesidad de fundamentar esto adecuadamente para lograr que la gerontología realmente tenga ese nivel similar a cualquier otra ciencia, ¿no? No tenemos por qué, la gerontología no tiene por qué quedarse atrás, y yo creo que es el momento ya de que dejemos ya los términos coloquiales y comencemos a hablar
de una manera adecuada, profesional, ¿no? Nada de viejos, nada de que los abuelitos, ni nada, ya hablar como corresponde a lo que es hoy, personas mayores. Entonces, ese es lo que el acuerdo internacional y los acuerdos internacionales hay que respetar. También hay muchos temas interesantes ahí que comentar. Por ejemplo, si bien es cierto, hay muchas estadísticas y hay conferencias llenas de números, pero muy poco es lo que se dice de cómo realmente se transforma el sujeto adulto mayor, la persona adulta mayor, cómo se está transformando, cómo se está creando una nuevo tipo de persona mayor. O sea, eso es lo que no ven. Qué fácil es decir que vamos a tener 20%, que 15%. También hay que decir que en este proceso va a haber una transformación muy importante de las personas mayores que ya se está dando. Y eso también tenemos que decirlo. No solamente debemos limitarnos a hablar de números, porque números son solo números. Vamos a hablar del concepto, de cómo va cambiando ya esa imagen que teníamos antes. Entonces, hay varias razones para que comencemos a pensar. Ahora, respecto a la conferencia, también de la doctora Graciela Zarevsky, muy importante, una eminente gerontóloga argentina, investigadora, una destacada académica, que va también a hablarnos de los nuevos desafíos, los grandes retos que enfrenta la gerontología ahora de cara al futuro, ¿no? A lo que viene. Y esto va a ser muy importante en la conferencia final. O sea, vamos a tener, básicamente, este curso va a tratar de poner, es decir, como una puesta al día, ¿no? De los conceptos de la gerontología, analizar el factor de comunicacional, que muchas veces está errado, ¿no? Entonces, vamos a comenzar también a revisar conceptos que de repente deberían ya ser modificados, ¿no? Incluso la OMS cometió serios errores cuando se inició la pandemia al generalizar a las personas mayores. Entonces, no se puede generalizar. Generalizar es discriminar, es crear mantener el sistema la forma de pensar edadista. Cuando tengamos que hablar de personas mayores con dependencia, hay que decir personas mayores con dependencia y no decir personas mayores nada más. Yo creo que está claro. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque no podemos estar estigmatizando ya más a las personas mayores como si fueran los supuestamente dependientes, los débiles, ¿no? O los más vulnerables. Entonces, yo creo que no es posible establecer conceptos como, por ejemplo, decir que la vejez comienza a los 60 años cuando los envejecimientos de cada persona son diferentes y cada quien envejece diferente, unos más rápidos, ¿por qué? Por diversas razones, y otros más lentos. Entonces, no es posible hacer ese tipo de aseveraciones y lo vamos a analizar junto con ustedes el día 10 de junio. Vamos a ver entonces que de un momento a otro aparezca, sí, todavía quedan 7 minutos, mientras esperamos a Abel Mancilla, al que también he tenido la oportunidad de conocer a través de diversos eventos en los que nos encontrábamos, pues a lo largo de estos años, que hemos encontrado en diversos eventos. Bueno, y aquí que está con Juan, que acá está Juan Campaña, como siempre él, atento, el coordinador de la de psicología de la Central Informativa. Con él también me encontré más o menos, creo que en 2014 o 2015 en Jesús María, creo la primera vez, ¿no? Cuando estaba en la casa del adulto mayor de Jesús María, en la avenida San Felipe, ¿no? Claro, ahí. Y después ya, más adelante, sí, le voy a pasar a ver, ¿ya? ¿O no? Todavía. Ahora sí. Ahora sí. Sí, y yo justamente te decía, pues recordando, ¿no? Ya, ahora sí que nos encontramos. Sí, efectivamente, en el 2015 fue. Le voy a pasar el audio también a Eulalia, porque veo que no tiene tampoco el audio, ya. A ver.
A algunas personas les voy a pasar el audio para no los desconocidos, para evitar lo que ocurrió una vez. Ya no, ya. Acá dice solicitar para retribuir audio. Ya está, No, ya, está bien, está bien. sí, Porque a porque veces sí, sí. Ah, se como lo, meten ruidos extraños ahí. y justo el día que hoy día también tenemos al licenciado Gustavo Loreto, que le toca hoy día, va a venir a las 6:30, y un mayor razón todavía va a poner. Claro que las medidas de seguridad, porque hoy día va a estar también nuestro amigo, que también es psicogerontólogo, él es mexicano, Gustavo Loreto, ahí también va a estar hoy día con nosotros. Entonces estábamos recordando que los diversos eventos y lo que se viene, ¿no? Para junio. También tenemos que hacer el evento por el reconocimiento. Yo digo que respecto al tema de la fecha, que se trata esa del día del no maltrato a la vejez o la adulto mayor, yo pienso que se debería formular de manera positiva, es decir, el día del buen trato, ¿no? En lugar de decir el día del no maltrato. Yo, la verdad que no, yo creo que sería más adecuado decir el día de buen trato. Yo la verdad que ese día 10 de junio voy a lanzar propuestas. Voy a lanzar propuestas y vamos a revisar junto con ustedes también los conceptos, porque yo preferiría que también hubiera un poco de interacción, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría, por ejemplo, presentar una idea acá, ¿no? Y preguntar, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿No? Algo así, ¿no? Entonces, eso es más interesante. Por ejemplo, para ustedes vean también, por ejemplo, algo que está mal, entonces yo se lo enseño. Por ejemplo, hoy día he visto eso que decía cómo amar a un adulto mayor, ¿no? Y un letrerito, y cuando leía ese letrerito, se daba uno cuenta claramente que estaban hablando de adultos mayores dependientes, ¿no? Pero ella decía un adulto mayor. Entonces, además, es impropio e inadecuado el término, porque amar, cuando estás hablando de amar, estás hablando de sentimientos, y los sentimientos no se fuerzan, no existe un decálogo del sentimiento de amar, no existe. O sea, en realidad a pesar que ha sido compartido miles de veces, pero tenemos que decirlo, que está completamente errado. Es una idea equivocada la que se está dando, más bien están infantilizando ahí, lo están poniendo como al no especificar que las personas mayores a las que se refiere son dependientes, ya automáticamente estás creando una imagen negativa de las personas mayores, porque te está diciendo, todos son así. Por eso hay que tener mucho cuidado ahora. Ahora vamos a tener, si queremos avanzar, vamos a tener que ser más cuidadosos en la manera como nos referimos a las personas mayores, ¿no? Como ese señor que se molestó. ¿Por qué? Porque habían puesto, ¿cómo es posible? A mí me pongan acá que lectura fácil. Me dice, ¿por qué lectura fácil si yo soy un lector? Yo soy intelectual, yo leo novelas, leo cosas, o sea, ¿por qué me tienes que poner lectura fácil? ¿Te das cuenta? Es decir, esas reacciones, ¿por qué se producen? Se producen porque no hacemos lo necesario distingo que debemos hacer. ¿Te das cuenta? La lectura fácil es para personas que de repente ya tienen un poquito de merma cognitiva, entonces ya les cuesta un poco trabajo leer, ¿no? Claro, pero no puedes generalizar. Ese es el problema. Ya estamos a 2 minutos nomás, esperemos que. Bueno, mientras Pero tanto, también sí. es para las personas que leen poco. Las personas que leen, hay personas que no leen o leen muy poco, Claro, ¿no? claro, Entonces no es sí. nuestro Sería, idiosincrasia pues, claro, de exactamente, claro, porque lectura. Entonces, ella, una, claro, entonces para ese tipo de personas que no leen, entonces hay que motivarlo pues con una lectura fácil, pues claro, fácil de entenderla, ¿no? claro, Porque ya claro, muchas veces eso viene, claro, de la niñez, pues, de la formación claro, sí, educacional, ¿no? pues, sí, ¿No? cierto, Leer, cierto, ¿no? Sí. sí, pero siempre es Sobre bueno todo de que no precisar, hay una formación en lectura, pues, en una sí, formación de lectura, porque hay la lectura veloz y la comprensión de lectura, ¿no?
y ahí donde nos hace falta desde la niñez. Hoy en día pues existen institutos, ¿no? Que te enseñan a leer rápido y entender también, ¿no? Comprensión de lectura, pero eso cuesta Claro, pues, ¿no? Eso claro, debe estar dentro de la formación pues educacional, ¿no? claro. Sí, clarísimo. Así que Sí, lo que falta es que a veces también tenemos que hacer precisiones, pues. Y hay precisiones que hay que hacer y no se hacen, entonces generan estos malentendidos. No hay la suficiente precisión. Entonces, cuando las personas que publican es como si me hace recordar a una persona que dice siempre, ya lo sé, todo lo saben, pero que no lo aplican, ¿no? Todo lo sabe. Tú le dices algo y dices, pero ese ya lo sé. Caramba, ya lo sabes. ¿Y dónde está tu práctica, ¿no? ¿Dónde está lo que estás? No lo estás demostrando en la práctica. El conocimiento no es algo superficial. y pues Es algo que está integrado ya plenamente en uno. Está una interno. cosa, como dice, ¿no? Claro. Como dice, una cosa es leer, Sí. otra cosa es estudiar, otra cosa es aprender y otra cosa Ajá. es aprender con H. Porque cuando tú la aprendes con H, lo incorporas a tú mismo y lo Bien. vives, ¿no? Eso, ahí Por hay eso que ser dice, ese. el Muy buena tu, sabio, tu complementación, excelente. el sabio no es sabio por lo que sabe, sino por lo que vive, ¿no? Ajá, sí, ¿Por sí, qué? sí, Porque lo sí. ha incorporado a su Exactamente. vida, ¿no? Es Entonces así. ya, así es. Claro, es así como dices. Muy bien. Ahí también está Risa y Cari. Bueno, ya son las 6 de la tarde con un minuto. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a todos y vamos a iniciar nuestro programa semanal Gerontológicos. Bueno, tenemos dos invitados en el primer bloque. Seguramente de unos momentos va a llegar también el licenciado Abel Mancilla. Por lo pronto ya está con nosotros. Tu micrófono, Dalia. Activa tu micrófono, a ver. A ver. No, ya está, ya ahora sí. Muy bien. Ya estamos ya con la licenciada Gloria Abanto Quirós. Y justamente, vamos a presentar justamente hoy a dos miembros de la Coordinación de Psicología de la Central Informativa. En primer término está Gloria Abanto, que ella es psicóloga. Dime, digamos, eres psicóloga clínica. Háblame un poquito de tu formación profesional, Eulalia, para que la gente te conozca un poco más. Ok, muy Sí, buenas noches, Luis, Juancito, muy buenas noches a todos. sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy licenciada clínica, especialista sobre todo en niños y adolescentes, pero también muy enfocada a lo que son los adultos mayores, ¿no? Tengo una experiencia con los adultos mayores ya más o menos 1 año y medio, a casi 2, ¿no? Ya. Entonces, por ahí, esta experiencia como voluntaria, porque yo he hecho voluntariado en una ONG que se dedica a llevar ¿cómo se puede decir? Envejecimiento saludable a los adultos mayores que están en albergues, ¿no? Que están ahí refugiados en los albergues del centro de Lima. O sea, Entonces, sí. yo he hecho mi voluntariado de manera presencial 1 año y el año pasado lo hemos hecho de manera ya a distancia, ¿no? Remota, ¿no? Que ha sido un buen año, ya que hemos sido reconocidos, ¿no? Por el INAVIF, ¿no? Por llevar este tipo de capacitación a los adultos mayores, ¿no? Acompañamiento saludable. Excelente. ¿Y cuál es tu impresión? O sea, básicamente tu trabajo ha sido con personas mayores dependientes o también autovalentes. En los albergues generalmente hemos trabajado con personas autovalentes, ¿no? Ya. Sí. Con las personas dependientes, que hay un asilo que se llama San Lucas, se trabaja de otra manera. Sí, hemos llevado ahí también el acompañamiento saludable, pero se trabaja desde otro abordaje. Y de eso, digamos, las personas autovalentes que están ahí,
¿por qué están ahí? O sea, ¿por qué es que ellos están ahí? ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿cuál es el perfil de esas personas mayores? O sea, ¿cuál es Generalmente para lo estar que ahí, predomina en ellos? claro, generalmente para estar en estos centros de adultos mayores, ¿no? En estos asilos que se le llaman, ¿no? Sí. Generalmente son personas que pueden, son autovalentes, pero que no tienen familiares, ¿no? Ajá, claro, o Y que la sea, Municipalidad de Lima los alberga, pero ellos realizan todas sus actividades, ¿no? no tienen, lo que pasa es que no tienen un hogar, no tienen una vivienda, Exacto, no ni tienen tan, una vivienda. claro, y Sí, pero tampoco no tienen, después todo lo realizan y claro, sus actividades, todo, ¿no? sí, pero No se le son, puede, no son, o sea, no a son ellos, personas dependientes. claro, se les considera en todo caso como vulnerabilidad social, el hecho de que no tengan ingresos, de que no tenga vivienda, que no tenga una familia que le apoye, eso es un tipo de Claro, sí, un vulnerabilidad poco de falta de, un poco de esa social, ¿no? vulnerabilidad social, un poco de Claro. economía, ¿no? Y ahí básicamente, ¿qué es lo que encuentras ahí? O sea, encuentras, digamos, algunos problemas que ellos tengan, que manifiestan, ¿qué cosas has logrado ver ahí? O sea, hay inseguridad, hay temores, hay... eh, Bueno, como en todo sitio, yo creo que siempre hay estos tipos entre los adultos mayores también por ahí un poco de esta no relación social, ¿no? Porque cada uno es un mundo y a veces por ahí pasan cositas, ¿no? Pasan cosas que quizás hay malos entendidos, cosas así, ¿no? Eso más que todo. Y un poquito también problemas más que todo emocionales, ¿no? Pero ujú, que se encargan ahí el mismo centro se encarga de verlos, de atenderlos, ¿no? Porque cuenta el centro tiene su stand de psicólogos, ¿no? Tiene claro. su asistenta social, ¿no? Tiene la directora, todo esto lo van viendo, lo van manejando de esa manera. Ahora, con respecto al tema de la soledad, por ejemplo, se habla de que existe una soledad, digamos, física, ¿no? De una persona, por ejemplo, que vive solo, ¿no? Que es solo, está trabajando solo, o sea, que no hay nadie más, solamente. Y hay otra parte que es la soledad que se siente, ¿no es cierto? Ujú. El sentimiento de la soledad. Es decir, la persona que puede estar acompañado de alguna manera superficial, pero no lo siente, o sea, como que, ¿no? Igualmente se siente aislado, solo. Esa situación también se da en las personas mayores en condición de asilo? ¿O dirías que Eh, no, que se supera por el... Sí, o sea, sí, en algunos casos, no todos los casos, no todos los casos se ve eso, en algunos casos sí se puede notar, ¿no? Esa soledad, ese aislamiento, ¿no? Pero generalmente tratan de ellos de relacionarse generalmente por grupos, por grupitos, ¿no? Ah, ya, ya, Tanto ya. hombres y mujeres, ¿no? Ajá. Sí, ¿Se, tienen, se realizan algún tipo de actividades programadas o algo dentro de la institución? claro, sí, tienen ahí su centro, sus programas, toda su programación anual, ¿no? Por ejemplo, la autonomía, o sea, ¿hasta qué punto ellos son autónomos? O sea, ¿qué posibilidades tienen ellos de plantear algo, de decidir algo? O es Bueno, que o ellos están dentro, a dentro un del régimen centro, así demasiado como, claro, dentro del centro yo creo que sí hay, de repente hay, no desconozco eso, pero debe haber un reglamento interno, ¿no? claro, claro. Este, Obviamente hay cosas que no se pueden hacer en como cualquier lado, ¿no? claro, pero sin Pero, embargo, los adultos mayores son personas dependientes que pueden salir, entrar, ¿no? O sea, que pueden ir a hacer mercado, que pueden, inclusive hay ya, ya, muchos ya, adultos ya. mayores que hacen sus manualidades y salen y venden sus manualidades, ¿no? Lo hacían anteriormente, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Y con Ajá, eso generaban el recurso económico y pues para sus cosas, ¿no? claro, Ujú. perfecto. Justamente ya está llegando también ya el licenciado El Mancilla, seguramente en unos par de minutos estará conectándose. A ver, ahorita lo vamos a poner en él. Bien, entonces me puedes decir entonces que en cuanto a tú estás trabajando más con los autovalentes, más que con los dependientes. Así O, es, sí, con los ya, autovalentes, claro, sí. ellos lo que están más cerca de uno. O sea que las Ah, razones por las cuales están ahí es básicamente una situación de pobreza, se así puede es, decir, claro. ¿no? La, Sí. la imposibilidad de que ellos no cuentan con cuentan con pensión, no tienen pensión. Eh, Entonces,
Bueno, algunos deben tener pensión, algunos tienen apoyo. Algunos sí, también, otros no, como sí. otros Porque, no. Algunos tienen claro. apoyo también de algunos familiares, ¿no? Pero no tienen pues un trabajo donde generen recursos económicos, ¿no? Por eso que a Claro. veces hacen estas pequeñas manualidades, ¿no? Dentro del programa nosotros también es como que lo promocionamos, ¿no? Buscamos personas que tengan estas características de querer hacer un trabajo manual y por ahí como que ayudarle a que pueda promocionar su trabajo. Ajá. Eso es, entonces, bueno, es interesante. Ahora, ¿y piensas que para ti, o sea, esta experiencia con personas mayores es importante para ti, te ha enriquecido, has sentido, y piensas seguir, digamos, en el área gerontológica, por decirlo así? Sí, yo pienso que conocer de cerca al adulto mayor es abrirse un camino a uno mismo, ¿no? Porque nosotros todos vamos a ir por el mismo camino. Entonces, qué Perfecto. importante es poder Claro. conocer, ¿no? Conocer a estas personas que son esa base de fortaleza, esa base de, ¿no? Que tienen esta habilidad, que son personas que han surgido, tienen mucha capacidad, ¿no? Que nos enseñan mucho, porque tienen mucha esta energía, esta vivencia, ¿no? Esta vivencia que ellos han tenido, ¿no? Y gracias a esta vivencia, pues ellos nos van enriqueciendo, conversando con nosotros y nos van trasladando toda esta historia, toda su historia nos van trasladando, ¿no? Claro, sí, es una experiencia muy Son interesante. personas, el estar rodeada o estar al lado de un adulto mayor es estar rodeada de mucha sabiduría, mucho conocimiento, ¿no? Claro. Increíble porque tienen esta capacidad de adaptarse al medio ambiente, de adaptarse a los cambios, ¿no? Que quizás para uno de repente se le presenta y se le hace un poco difícil, pero ellos tienen esta capacidad de adaptarse que realmente nos sorprende. Eso es importante lo que acaba de decir, capacidad de adaptación. Normalmente siempre se ve, o sea, existe el prejuicio de que las personas mayores no tienen capacidad de adaptación, ¿no? Siempre se No, dice, no, que ese es un prejuicio común, ¿ah? Y por sí, eso es importante que tú hayas dicho algo contrario, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante. eso se adapta muy fácilmente a los cambios y sobre todo que son personas que son muy hábiles para enfrentar nuevos retos, nuevas Así es. tecnologías. A nosotros nos sorprende porque realmente tienen una capacidad cognitiva impresionante, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, ahorita ya estamos, creo, en comunicación. Abel, por favor, tu micrófono. Activa tu micrófono, por favor. Abel Mancilla. ¿Puedes activar tu micrófono? Ya está, creo. Ya, ahora. Ahí está ya. Correcto. ¿Me ¿Qué tal? escuchan? ¿Cómo Aló, está? aló, buenas Sí, noches, ¿me escuchan? sí, sí, te ¿Cómo escuchamos. está? Bien, Buenas bien. noches, acá en el trabajo. Muy Estoy bien, muy bien. justo terminado Ya, consulta recién acá en Policlínico para poder conectarme. muy bien. O sea, Bueno, un paréntesis, sí, sí. ¿Cómo está? Buenas noches. sí, bien, bien, bien. Eso nos encontramos en estos también comunicados ya con el licenciado Abel Mancilla, que también tiene una muy importante experiencia que va a compartir con nosotros. ¿Qué tal, Abel? Dime, ¿cómo hablamos un poquito de tu trayectoria profesional y tu experiencia con las personas mayores? Porque yo sé que tú tienes una amplísima experiencia, porque yo te he seguido, también hemos estado pues en cuantos eventos de hace varios años que nos encontramos, ¿no? En el Ministerio de la Mujer, en un montón de auditorios nos hemos encontrado en estos años. Sí. Sí, sí, sí. Buenas noches, ahí lo veo a Eulalia, buenas noches. ¿Qué Después tal, Sí. Un al abrazo. colega, no sé si Campaña, Juan. me parece, que es el... Juan, sí, Juan me parece. Campaña, sí. Sí. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Luis, ¿no? Y que sigue. Bueno, se encuentra en el trabajo en el Policlínico de Surco de la Cruz Roja, donde estoy ahorita laborando. Bueno, el tema es importante, lo que acaba de decir también, acabo de escucharle a Eulalia, la capacidad de adaptación. O sea, Ajá. el adulto mayor
por su condición de persona, ¿no? Tiene siempre que ser valorado en sus capacidades, sus oportunidades de poder trabajar, de poder estudiar, de poder aprender, de poder mantenerse, ¿no? Activo, ¿no? Activo, productivo, siempre constante, ¿no? Con lo que se llama calidad de vida. Ahora más aún en estos tiempos de pandemia, ¿no? Así es. Bueno, la experiencia que me decía, que le comentara un poco, yo tengo muchos años trabajando en el CIAM Lince, bueno, Ajá, hasta el año pasado, porque ya por el tema claro. de pandemia ya se suspendió, ¿no? Muchos años en el Centro Integral del Adulto Mayor de Lince, Del INSE, claro. y tuve un tiempo en La Victoria, porque yo vivo en La Victoria, ¿no? Claro. También con adultos mayores. Pero por problemas ya de política municipal, bueno, se desactivó lo que era taller de memoria. Y en cambio en Lince sí, hemos estado muchos años y continúo a nivel externo, trabajando con adultos mayores, lo que es taller de memoria, ¿no? En el cual dentro de esa gama de experiencias está la participación activa del adulto mayor en parte extramural, ¿no? O sea, fuera del local, a través de intervenciones en conferencias. Con ellos hemos ido al laboratorio Glaxo, hemos ido al laboratorio Abbott, ¿no? Muchas veces acompañándolos y para que ellos participen escuchando charlas, participando de algunas actividades de Tai Chi, que con los conferencistas también sus exposiciones, también en algunos paseos que se hicieron, ¿no? O visitas, inclusive algunos de ellos al Congreso también sobre el tema de las pensiones, la problemática, escuchar foros, Claro. otros también en cuanto al Museo de Arqueología e Historia de Pueblo Libre, para un foro internacional, el cual Luis también estuvo partícipe, ¿no? Sobre la participación de Perú en el foro internacional, ¿no? Que hubo sobre la problemática de los adultos mayores y los derechos de ciudadanía de los adultos mayores, ¿no? Como también en el Parque de la Reserva, una vez sobre el Año Internacional de Emergencia y Desastre que se dedicó al adulto mayor hace muchos años y adultos mayores participaron, como también en la Católica, la Universidad Católica, un sábado, por el Día Mundial del Alzheimer, también ahí nos vimos con Luigi, para la participación a nivel de grupos de un simposio, ¿no? Y muchas otras actividades. Eso es en el extramural, ¿no? También simulacros que hemos tenido de emergencia y estrés sobre cómo hacer, cómo intervenir, cómo tener las prevenciones adecuadas con respecto al autocuidado, ¿no? Frente a la situación de un sismo. Eso lo hicimos afuera del local de Lince. Y también en el intramuraria, propio taller de memoria con pupiletras, prueba del reloj, hemos hecho diálogos interactivos, lecturas, participaciones de canto, participaciones de tipo tai chi también para la utilización de la memoria kinestésica, también en cuanto a intervenciones de ellos, hablar ante el público, también bailes, también memoria retrospectiva, memoria musical, bueno, y mucha participación, ¿no? Claro. Mediante un plan de trabajo. Cada Importante año todo eso. se hace un plan de trabajo para ver cómo ellos participan dentro de sus realidades, porque muchos son migrantes, son de varios departamentos, algunos de Lima, entonces siempre hay un conglomerado de mistura de apreciaciones con respecto a sus vivencias propias de su departamento, ¿no? Entonces, en fechas importantes que lo hemos celebrado siempre, Día del Adulto Mayor, el 26 de agosto a nivel nacional, Día Internacional del Adulto Mayor, 1 de octubre a nivel internacional, Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre, Día del Padre, Día de la Madre, Día de No Violencia contra la Mujer, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y muchas otras fechas significativas, ¿no? Aparte de Navidad, Año Nuevo, hemos tenido oportunidad de con ellos compartir, ¿no? Compartir con anécdotas, vivencias, y a través de, también hemos hecho evaluaciones consecutivas, porque ahora se aconseja, por presión de 40 años, realizar evaluaciones anuales
¿no? Monitoreándose cómo está la memoria y otras funciones cognitivas. Entonces, con ellos hemos hecho bastante secuencialmente por periodo de tiempo la prueba del NeuroC, la prueba del Mini-Mental, hemos hecho un poco el MOCA, hemos hecho, bueno, aparte de la prueba del reloj, lo que los es test prueba de importantes memoria de trabajo, neuropsicológicos. un procedimiento, ¿no? Y en caso de que detectase algún problema, hemos hecho la derivación correspondiente y que tuviese una significación no significa alternancia en el taller de memoria grupal, mediante derivación al neurólogo o al geriatra según corresponda, para hacer supervisión individual, ¿no? Con ellos, inclusive, unos hemos trabajado en sus casas, o cuando ya el tema es un poco más serio, bueno, hacer una derivación ya y ya, pues bueno, difícilmente podría participar ya con nosotros, ¿no? Pero Claro. con los familiares siempre hemos tenido constante comunicación. Ahora, es importante también relevar lo que es la parte socioemocional, ¿no? Con respecto al manejo de su manejo de la dinámica familiar. Por ejemplo, muchos tienen nietos, nietas, hijos, con sus respectivos problemas, entonces se hace una recomendación, ¿no? De que día de semana, una vez a la semana, ellos sí o sí salgan de sus casas. Bueno, estamos hablando antes de la pandemia, porque ahora por la pandemia ya solamente por horas pueden salir, pero antes de la pandemia siempre se decía, ¿no? Un día de ustedes libre, salgan por su salud mental, pueden caminar por el parque cercano, en Lice está el Parque Bombero, Parque Pero Ruigallo, otros parques cercanos, salir con su pareja, con amistades, sentarse en el parque, hacer gimnasia, ¿no? Y todo eso es positivo, aparte de una dieta balanceada, hábitos adecuados de estilo de vida, escuchar música inclusive en la tarde, ¿no? Es así que en una oportunidad llevamos discos de la época de mambo, merengue, pachanga, y ellos han bailado a son de la música o tarareando o simulando pasos de baile. Como también llevábamos fotografías para la memoria retrospectiva, la otra memoria musical, para la memoria retrospectiva sobre actores y actrices ganadores de Oscar o películas ganadoras de Oscar. Y siempre se les decía, muchos de ellos tienen acceso al internet, muchos, no todos, vean el Google, vean Wikipedia, películas o escenas ganadoras de Oscar, ¿no? Entonces ya tenían sus actores favoritos, ¿no? Algunos de ellos, Al Pacino, Marlon Brando, Jane Fonda, Sofía Loren, o sea, cada uno tenía su preferencia, ¿no? Y eso hacía que se recuerde cómo era antes las películas, cine, el teatro, ¿no? O la música, ¿no? Y eso es una buena forma de crear un nivel de abstracto, un nivel de razonamiento con respecto a los tiempos aquellos, ¿no? Siempre se dice que el tiempo pasado siempre fue mejor. Así es. Como pero también tarea de colegio. ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Claro, necesariamente. Como tarea de colegio se hacía, ¿no? Porque ahora... Por significar lo que era el colegio, ¿no? Sí. Claro. Miren, ahora justamente, bueno, hay algo muy importante, aparte que tú, bueno, la gran experiencia que tú tienes, yo más o menos ya conocía parte de ella, te la has explicado muy bien, pero hay una coincidencia muy importante, algo que tú también has nombrado, igual que también Eduardo también has nombrado, es que hay digamos, una cierta capacidad, capacidad de adaptación muy importante en las personas mayores, y no como en los prejuicios se podía decir lo contrario, ¿no? O sea, desde una visión prejuiciosa, ¿no? De las personas mayores, se hablaba de que las personas mayores no son susceptibles a cambios, ¿no? Que no pueden modificar, o sea, no tienen siempre reacios a los cambios, ¿no? Y no es así, es lo que estoy concluyendo yo de lo que ustedes me han dicho. Exacto, porque ¿no? Potenciando sus habilidades cognitivas y sociales, como siempre hacemos conversiones, diálogos, intervenciones, a veces hasta polémicas, hemos hecho inclusive algunos temas tipo congreso,
con polémicas. Qué Y también bien. relucía su parte de su departamento. No, yo soy de Arequipa, no, yo soy de Ica, ¿no? O sea, por decirle, Está mate de bonito. coca, ¿no? El mate de coca es distinto de Huancayo a, Ica, a Arequipa, distinto a Cusco. O sea, discutíamos un poco esas temáticas, ¿no? Y peor Ajá. cuando elecciones de alcaldes, elecciones de alcaldes y de anterior presidente. Pucha, que se armaba la bronca ahí con el tipo preso, ¿no? Dentro de lo alturado, ¿no? Y Claro, ahí afloraba inclusive alguno de ellos su preferencia, ¿no? No, que claro. Townsend Escurra, que Villanueva del Campo, uno de ellos, ¿no? Y bueno, se trataba de crear un ambiente alturado sin llegar a la situación de crítica, ¿no? Así Pero, es. y sobre todo la parte de historia, de historia, ¿no? Ah, y otra cosa, también era importante con ellos, como prevención, explicarles sobre lo que es el certificado de salud mental para el adulto mayor, ¿no? Ujú. Creo que ustedes saben, ¿no? Que siempre a partir de 70 años en el Perú, el notario, Sí, por sí, hay un cuestiones ya tema. de Sí, 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 claro. acreditar que la Sí, sí, persona tenga lucidez no solo sí. física, sino mental. Es un tema Entonces, con legal, ellos sí. hemos hecho certificado. Sí, hemos hecho Ujú, inclusive cómo es el certificado de salud mental, bajo qué condiciones, ujú. qué situaciones a veces ocurren estafas, ha salido en televisión, los derechos, ¿no? Que cuando uno va, compra-venta, herencia, sucesión anticipada, viajes, se le exige tener un certificado de salud mental. Entonces, hay exámenes que lo toma el neurólogo, lo toma el geriatra y nosotros también, porque yo seguí un curso de neuropsicología y ser especialista del adulto mayor hace años con el grupo de la Fuerza Aérea y de la Marina, eh, sobre los procedimientos. Entonces siempre ellos están al tanto de la lectura, la táctica, todo lo que es la parte cotidiana, ¿no? De sus actividades. De todas formas, de mantenerse siempre productivos y Ujú. por lo menos saber, ¿no? Que, por eso le decía la prueba de neurosímil y menta, todos los exámenes, ¿no? Dentro de toda esa... y el compartir ellos mismos gustosamente participaban de las festividades, un cumpleaños, Claro. un aniversario, ¿no? Muy importante, ¿no? Ahora, bueno, vamos a volver ahora con Eulalia. Eulalia, Ya. entonces, dime, digamos, en esos albergues, ¿no? Eh, Hay actividades programadas también, así tipo festivas, relacionadas con la fecha, las efemérides. ¿Cómo hay ese tipo de actividades? Sí, o sea, dentro nosotros, los voluntarios, dentro del programa que realizamos, tenemos todo ese tipo de programas, ¿no? Todo Ajá, fechas importantes festivas, ¿no? Como lo mencionó el licenciado Abel, el licenciado Mancilla, ¿no? claro. Nos encargamos de celebrar con ellos estas fechas importantes, ¿no? Dentro del programa, porque nosotros lo que hacemos, llevamos un programa, lo que es un programa que abarca la parte social, lúdica, la parte cognitiva y la parte emocional con los adultos mayores, Y ¿no? siempre se hace, o sea, una entrevista con regularidad, digamos, o solamente cuando hay un caso necesario, o constantemente se conversa con ellos. De iniciar el programa, nosotros lo que hacemos es una evaluación a todos los adultos Ya, mayores para ver claro, cómo están emocionalmente, ¿no? Sobre todo lo que es la ansiedad y claro, depresión en ellos, ¿no? claro, Y para marco poder peligroso. también comunicarnos con la asistente social o con los encargados de ahí para poder ver cómo se va trabajando en conjunto, ya que Ujú. las actividades que se realizan con estas personas que tienen algún problema emocional, nosotros lo vamos abordando también dentro del programa, ¿no? Lo vamos acompañando, ¿sí? Ujú. Con la mano con el psicólogo del centro o la asistenta social a cargo. Bien, bien. Bueno, entonces, sí, definitivamente ah, la visión que se puede apreciar a través de lo que tú nos cuentas es que ese concepto que tenemos, que muchas veces se expresa a través de las personas mayores, no es cierto, ¿no? O sea, no es cierto. O sea, ustedes son el mismo son el testimonio
de que realmente cuánta falsedad hay en esos prejuicios, en esos edadismos que se dan a conocer en la sociedad, y que realmente, como ustedes dicen, incluso a las personas que están en esa, digamos que en esa condición de albergue, ¿no? A pesar de ello también tienen momentos para sonreír, ¿no? Momentos para... Sí, para compartir, Claro. para jugar, Entonces, anteriormente eso. cuando el programa era virtual, pues hacíamos una serie de actividades, ¿no? Inclusive hacíamos como una especie de, hemos salido también a hacer como camping, hemos salido a que los adultos mayores también vayan y cumplan algún sueño, ¿no? De comprar algo en los centros comerciales, Claro. se les ha llevado al cine, no se les ha llevado a pasear, ¿no? En grupo para ver cómo ellos se relacionan con el grupo donde están, ¿no? Y es bonito porque comparten muchas cosas muy bonitas, ¿no? Ahora por la pandemia, este es el segundo año que nosotros lo hacemos de forma virtual, ¿no? Todo este acompañamiento, este trabajo lo hacemos de forma virtual. Los adultos mayores son capacitados para usar la tablet, ¿no? Realmente es sorprendente cómo ellos manejan la tecnología, ¿no? Nos sorprende, porque no necesitan, o sea, para ellos no es nada difícil, es solamente que uno le explique y ellos le entran a la onda rapidísimo, excelente, ¿no? excelente, excelente lo que nos ha referido el día de hoy. Y lo más sorprendente es que desde nosotros, de nuestras casas, donde estamos, nosotros conectamos con ellos en los albergues, ¿no? Y bueno, ellos están separados por 2,5 metros más o menos de cada uno para que no, por el tema del COVID, ¿no? Pero lo que sorprende es la habilidad que ellos tienen para captar los trabajos, tanto lúdicos, conectivos, ¿no? Inclusive hacemos con ellos lo que son las pausas activas, ¿no? Relajación, mindfulness, y realmente los adultos mayores trabajan muy bien y disfrutan el momento, a pesar de la distancia, a pesar de que estamos virtualmente, ¿no? Sí, pues, bueno, a ver, ya está por aquí ya nuestro invitado, a ver, que dice que no ha podido conectarse con el enlace, a ver. Ya, el IT de reunión 828-3673. Sí, esa es. Ajá. Claro, entonces, bueno, estamos llegando ya al final de la primera. Vamos a ver sus últimas, la última pregunta para Abel, porque ya está por llegar nuestro invitado, el psicólogo Gustavo Loreto, el psicogerontólogo muy destacado, es muy conocido internacionalmente, el licenciado Gustavo Loreto, que en unos minutos más estará por aquí. Bien, entonces, Abel, entonces vamos observando que en las personas mayores existe definitivamente una actitud que está cambiando. O sea, antes había mucho más temor a la tecnología, había menos participación, está aumentando más la participación de las personas mayores a pesar de la pandemia, ¿no? Buscan, aunque siquiera por la parte virtual, pero como fuere, quieren seguir participando, ¿no? Eso es algo que es importante y que hay que destacar. Sí, para precisar, ¿no? Antes de la pandemia, como había dicho, se ha hecho énfasis en retar, incentivar el pensamiento crítico, ¿no? Ya que por naturaleza, la mayor ¿no? Acostumbra a escuchar música, acostumbra a recordar viejos tiempos, acostumbra a recordar anécdotas, acostumbra a reverdecer cosas buenas de su infancia, de su niñez, lo cordial del colegio, grupo, inclusive algunos tienen grupo de promo, grupo de la universidad, grupo de trabajo, o por sus nietos, por sus hijos. Entonces, en ellos, ante la pandemia, siempre hay a través de los diálogos interactivos o los llamados participaciones encuentros intergeneracionales, parecido a la clase de salud, ¿no?
Ellos pues movió ante los encuentros, esas actividades, ¿no? Y decirles, ¿no? Bueno, en casa, dentro de los días domingos, días sábados, o al antiguo, ¿no? La reunión familiar, promover la interacción continua de la adulto mayor, ¿no? Ellos como experiencia, como sabiduría, como enseñanza, como refugio y más para los hijos, ¿no? Ahora con la pandemia, bueno, acá en el Policlínico donde trabajo, también estoy desde el año pasado como psicólogo en emergencia, seleccionado por un psicólogo viviendo casos COVID, y dentro de ese grupo hay adultos mayores. Adultos mayores con temas fuertes de tipo depresivo, de tipo ansioso, cuando somatizadas, en consulta de psiquiatría, pero muchos de ellos tienen temas relacionados al confinamiento. Entonces, ¿qué se hace, no? ¿Qué se puede intentar? Le decís, acá por el sur, hay 4 pares sanos, ¿no? Andados que de comidas, ¿no? Inventados. Aparte del parque de amistad acá de la Universidad Ricardo Lima, hay el Centro Monterrico tiene 2 parques grandes, el lado de Sol de Hermoso y la Soledad, que es un gimnasio, así como el Borja, libre, por la calle de la Salvaza, el Parque de la Ciudad, o sea, espacios activos, con su familia o con su pareja, o solo a caminar, a parar, a tener un momento solo, porque no los he permitido hacerlo. Otro no, a Larcomar a Miraflores, a Minar, ¿no? Siempre bueno la caminata ayuda a distender, ¿no? A distender el factor de estrés, negativos. Entonces, acá en Madrid, tú lo dices antes, pero aquí donde se orienta para que no se vaya al extremo, ¿no? De la sobreexposición a la información, ¿no? Del COVID, porque se recomienda la no sobreexposición a la información COVID, ¿no? Entonces, una primera recomendación por el factor es. Entonces, el adulto mayor, ok, vienen con su temática, problemas aflora mucho en familia, por los hijos, los nietos, entonces, ok. Entonces, le damos unos aportes bajo la cognición inductual, ¿no? Unas y acciones inmediatas para que ellos, dentro de lo posible, se promueva su espacio libre, ¿no? Su espacio libre, su día libre, sus horas libres, y salgan de la casa, salgan a caminar, pasear, distraerse. Algunos han hecho viajes, ¿no? Fuera de Lima, ¿no? Y por otro lado, la lectura. Una buena lectura un buen documental, ¿no? Tipo Anima Planet, historia. Nada que ver con el tema COVID, nada que ver con el tema de vacunas COVID. Ahora inclusive último, ya vacunados por grupos etarios, y siempre le digo, vayan acompañados, no tengan ninguna preocupación, porque están en lugar seguro, ambiente seguro, con su doble mascarilla, su lavado de manos, todas sus medidas de bioprotección, la famosa dieta alcalina que le hago énfasis, dormir las 8 horas, no situaciones de tensión, tener situaciones bajo la terapia cognitiva conductual, para que los adultos mayores se sientan revitalizados, se sientan tranquilos, se sientan con la seguridad necesaria y se les orienta, ¿no? Dentro del tema de esto de la pandemia, bueno, tener una vida saludable, ¿no? Dentro de lo que corresponde a su condición de adulto mayor, y aparte, ¿no? En la casa, monopolio, ajedrez, jugar, bailar, ¿no? Yo les mando enlaces realmente al WhatsApp de música, de gimnasia, que se puede hacer en casa, ¿no? Les mando unos enlaces, otros de ideas tipo tips, ¿no? Arengas para fortalecer las habilidades blandas, ¿no? Lo que es el manejo de conflictos, afrontamiento del estrés, algunos ejercicios de relajación o tipo tai chi, ¿no? Que acá inclusive en el consultorio que tengo camilla, sí. lo hago con algunos casos, ¿no? Y lo más importante es el diálogo, o sea, no estar solo, porque el estar en un adulto mayor ahora en términos de pandemia puede llevar a la posibilidad de la depresión, ¿no? Bien, Abel. Entonces es importante mantenerse ocupados a la posibilidad. Bien, estamos cerrando el bloque. Lo que pasa es que tenemos que pasarle
el link ¿cómo se llama? Ajá. Al ponente que viene, y se me ha hecho complicado porque él no está en el WhatsApp, sino que está en el solamente por Messenger, y se me ha hecho complicado tener que pasarle el link. A ver, vamos a ver. Ustedes no han tenido problema para entrar, parece que no. A ver, vamos a ver. Claro, a ver se queda. Eso es una cuestión de la señal o la conexión. A ver, no, ahorita se lo paso, ya de aquí Muy lo interesante, copio. mira, también lo que has comentado, la capacidad de transporte, sí es importante, Sí, pero sí, la posible, verdad que por el tema del sí, Alzheimer. claro, acá A está, la este parte es, preventiva, actividades preventivas, propedéuticas, ayudan, ¿no? Ayudan, ¿no? Para que el ya, ahora cerebro se sí, mantenga ocupado y dirija, ¿no? Ese es importante, ¿no? ya Porque si está. el adulto mayor no es nada, viene lo que se llama el espacio vacío. Y el espacio vacío hace que vengan toda la carga negativa, recuerdos malos, cosas negativas, entonces no suma, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bien, no, la verdad que con ustedes hay para conversar de largo, tendrá que ser en otra oportunidad. No, y aparte que ustedes van a tener Y, su conferencia, pero que ya está programada dentro de las actividades de la coordinación de psicología. Así que, sí, bueno, me toca pero estudio ustedes, sobre salud pero y usted, COVID, son mayores. Sí, pero sí, sí, quédense ustedes en el programa, porque ahorita vamos a tener a un invitado muy importante, sí, sí, ¿no? Para que escuchen la entrevista que se va a realizar. claro. Ya creo que ya Juan, en este hacía momento un comentario que se abre campaña. Gusto de escuchar, Juan. yo voy a ver, vamos a pasar aquí, a ver, quiero estar educación, a ver. Ajá, ahí está nuestro amigo, ya está. Alguna dificultad que hubo con el link, pero ya. Ya se solucionó. Muy bien, muy bien. Ya está llegando nuestro invitado internacional del día de hoy, el licenciado Gustavo Loreto desde México. Tuvimos una pequeña dificultad con el link, pero ya está resuelto, ya está aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, amigo? Muy bien, muchas gracias, Luigi. Encantado de estar con ustedes. Qué bueno, mira, bueno, vamos a, justamente hoy día nos hemos reunido psicólogos, todos, ¿no? Porque también nuestro amigo licenciado Gustavo Loreto es un destacado profesional conocido en toda Latinoamérica, y él es psicogerontólogo, ¿no es cierto? ¿Correcto? ¿Me confirmas? ¿Sí? Él es Tengo una especialidad en psicogerontología y una maestría en gerontología. Ajá, En este- claro, pero es muy importante, claro. Y justamente hay un tema que la gente cuando escucha en general el concepto de la salud, casi por decirlo de alguna forma, lo restringían siempre en un sentido pues de no estar enfermo, o sea, decir, o no tener una enfermedad física, por decirlo así, ¿no? O sea, tener una artritis o tener cualquier otra enfermedad, pero no hay un concepto de salud, ¿no? Que se puede dar desde el punto de vista ya más integral, gerontológico. ¿Cómo definiría la salud, por ejemplo, desde ese punto de vista? Si tenías que definir la salud. ¿Sí? Más que agregar una nueva definición de salud, porque vaya que Claro, están muy claro, bien, sí, sí, más es verdad. ya están muy ampliamente determinadas. Lo que ha quedado claro con la incursión de la geriatría y todo el trabajo con las personas mayores es que la parte médica no es suficiente para atender específicamente a las Ujú, personas mayores. De hecho, claro. la medicina nunca tuvo todas las respuestas Ujú, ante la situación de exacto. la salud de cualquier persona. Lo único que hizo la tasa acelerada de envejecimiento de las diferentes poblaciones, que ya llevaban un tiempo en los países desarrollados y ahora lo estamos viviendo en los países en Latinoamérica en vías de desarrollo, es que
la salud no podía ser contestada solamente por los médicos. En primera instancia, tenemos suficientes especialistas. Y en segundo, eso lo aprendí también de algunos amigos geriatras, amigos míos, médicos, que dicen es que a veces de verdad parece que dejan toda la responsabilidad al médico cuando la atención de la salud realmente es una condición integral. No podemos hacer un abordaje sin comprender el aspecto anímico, sin comprender la historia de vida. La historia de cada persona es diferente. Tenemos que conocer para hacer una atención centrada en esa persona en específico. Y por supuesto, eso pues va a su historia, va a aspectos emocionales, psicológicos, de funcionalidad cognitiva en cualquiera de las 8 funciones cognitivas. Va también, desde luego, de la mano de la parte espiritual, por supuesto, la parte ambiental, que también juega un papel importante. Si la persona mayor vive en un ambiente social complicado, en una familia con una gran descomposición, pues obviamente no va a tener el suficiente soporte ni emocional, ni de apoyos, ni de ayudas, ¿no? Que eso ocurre mucho, sobre todo ante los casos de abandono. Entonces, lo que nos ha traído el acelerado proceso del envejecimiento de la población es que nos quede claro que ninguna aproximación a la atención a las personas mayores es suficiente. Un psicólogo no puede hacer solo su intervención, lo mismo que algunos terapeutas físicos. Necesitamos ver a la persona como este todo y más allá de sus diagnósticos. Exacto, y dejar de ponerle etiquetas a las personas. Diabético, hipertenso. Eso no ayuda a nadie. El poner etiquetas a las personas es un modelo arcaico, con todo respeto para quienes lo siguen utilizando, pero necesitamos actualizar nuestra manera de ver a un ser humano. Así es, Las etiquetas, los diagnósticos sirven para poder hacer intervenciones y no es lo mismo, Luigi, decir que una persona vive con una condición. Por ejemplo, vive con diabetes. Una persona que vive con diabetes, no es lo mismo decir eso a decir es diabético. No es lo mismo decir una persona que vive con demencia a decir un demente, un hipertenso. ¿Me explico? Es un problema ontológico, es un problema del ser, porque ninguna condición te puede, tu ser completo, puede ser condicionada por una sola cosa. Es como decir que yo tengo, en México tenemos pesos, ¿no? Entonces, si yo tengo acá estos pesitos, entonces soy mucho, ¿no? Yo tengo mucho, soy mucho. Los besitos. O sea, nuestro ser ontológico no puede ser definido por una condición. Entonces, cuando tú le dices a alguien eres hipertenso, eso tiene una profunda repercusión en el resto de sus áreas, porque afecta la autoestima, afecta tu ser como tal, porque soy hipertenso. Tú no eres hipertenso, tú no eres diabético, tú no eres demente. Vives con, por supuesto que deberás cambiar condiciones y estilos de vida y etcétera, etcétera, tomar medicamentos, qué sé yo, pero tu condición como ser humano no puede ser determinada por padecimientos médicos. Entonces, partiendo de ahí, vemos que el ser humano es, por supuesto, mucho más que sus diagnósticos y debemos dar un trato respetuoso a la persona. Exacto, así es, amigo. Ahora, yo hago una reflexión con respecto a las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, hoy, cuando uno va a algunas conferencias, por acudir a unas conferencias, como ha estado ocurriendo en estos últimos años, que yo he ido a muchísimas conferencias, y cuando hablaban del tema de las personas mayores, siempre se referían en un plano estadístico que están creciendo en número, ¿no? Y yo veía puros números, pero no veía las cualidades, o sea, es decir, mejor dicho, estaban hablando de cambios cuantitativos, pero no los cualitativos.
cuando estos últimos son los más importantes, que justamente se están visibilizando ahora. ¿Por qué? Porque ahora este fenómeno de las redes sociales nos está ayudando, ¿no? El Internet que está llegando ahora a más personas nos está ayudando. Pero obviamente hay un cambio en el, o sea, digamos, por decirlo así, el grupo de edad adulto mayor, ¿no? Se está transformando, por decirlo así. Se está viendo una transformación, un cambio, hay mayor emprendimiento, mayor adaptación a las tecnologías, y eso es lo que poco se refleja a veces en esas, digamos, esas conferencias en las que se hablan de números, ¿no? Y que más bien lo ponen como un tema problemático, ¿no? Lo enfocan como que, cuidado, la economía, ¿no? que la población es económicamente activa. ¿Me comprende? ¿Cuál es su comentario respecto a eso? Sí. Las estadísticas han sido, son y serán fundamentales para podernos preparar. Claro. El problema nuevamente radica en cuando solamente, como bien lo dices, solamente se queda ahí, ¿no? Claro. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Cuáles son los rostros de esas personas? ¿Quiénes? No quiénes son. Eso es absurdo, es quiénes somos. Porque cuando se habla de estadísticas, y te digo un número, hablando, a mí me encantan las estadísticas y te voy a decir otro. A Europa le tocó 270 años, ir, un poco menos, como 250 años, ir del 10% de su población envejecida a la cuarta parte, 250 años. Ese mismo trayecto en muchos países en América Latina lo estamos recorriendo a 8 y hasta 10 veces más rápido, porque lo que a ellos les tomó de 1750 al año 2000, pasar en esta transición poblacional, nosotros, algunos países lo están recorriendo de aquí a 30 años, entre ellos México y algunos países en América Latina. En otros ya ocurrió, como en Uruguay, que ya más de una cuarta parte de la población es mayor, es el país más envejecido de nuestra región. Entonces, tener en cuenta las estadísticas es fundamental para poder desarrollar políticas públicas, pero también, en lo que es correcto, Luigi, es en la parte cualitativa. ¿Quiénes son? Las dos cosas tienen que ser. Esos viejos del futuro. Y acá tendremos que hablar de las múltiples vejeces. Ya no podemos hablar de la vejez como aquella obsoleta imagen que solía existir de un viejito así con su vaso independiente, tirando la manita. Esos estereotipos que había. Yo creo que hoy ya es importante visibilizar todas las alternativas que existen del envejecimiento, todas las múltiples vejeces. Por supuesto, estadísticamente, por lo menos en México, y ha de ser muy parecido en América Latina, el 8% de la población mayor tiene algún tipo de deterioro neurodegenerativo mayor, tiene demencia, 8%. Quiere decir que en este país, en México, que son prácticamente 13 millones de personas mayores, hay como 1 millón de personas que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Ok, esos son datos duros, son cosas importantes a tomar en cuenta, pero significa que también por el otro lado, hay un 92% de personas que están bien, que son funcionales, que quieren salir a trabajar, que están aprendiendo, están aquí siguiendo tu canal, que nos están siguiendo a nosotros, que tengo yo alumnos, Luigi, estoy dando talleres ahora en la pandemia, tengo muchos alumnos de más de 80 años que empezaron a meterse a la parte digital por primera vez en su vida y hoy ya son alumnos en talleres de desarrollo humano donde tienen la competencia cognitiva para poder estar teniendo un diálogo inteligente con personas de otras edades. Entonces, acá el asunto es justamente visibilizar muy bien como lo estás haciendo con tu programa, con el mío, como el de El Café con Experiencia, que ya conoces de Meridia todos los viernes
a las 10, y aquí ya me aventé mi comercial, 10 de la mañana, tiempo del Centro de México, en Meridia, Café con Experiencia, y hablamos justamente de eso, Luigi. Es como esta actividad que tú tienes acá, de darle visibilidad a todas las posibilidades que tenemos de ser mayores, de dejar atrás el miedo y tomar nuestra responsabilidad. El envejecimiento no es lo que solía ser, no es lo que los anteriores viejos solían decir, pues ya estaría de Dios, ya lo que Dios determine. No, no es de Dios. No, y estas eran discusiones que tenían. Claro, claro. Pues Dios te dio libre albedrío para que tú decidas cómo quieres tu vida. Y si estás sentado todo el día mirando televisión, pues no es de Dios, es de tu flojera de no ponerte a tener una vida activa. Y por supuesto eso va a tener grandes implicaciones en tu salud. Eso no es un tema de envejecimiento, es un tema de inactividad. Entonces aquí, Luigi, tenemos que empezar a separar qué cosas son de la edad y qué cosas no tienen nada que ver con la edad. Claro. Podemos tener gente corriendo maratones a los 80, 90 y más de 100 años inclusive, y hay muchos ejemplos a nivel mundial. Sí. Tenemos gente postrada a los 50 y tantos años porque su vida es muy sedentaria. Entonces, el envejecimiento no es un tema necesariamente asociado a las enfermedades, no debería de estar siempre asociado a enfermedades. Y para empezar, tendríamos que quitar este estigma que tiene el envejecimiento de verlo como sinónimo de enfermedad. Necesitamos empezar a defender estas dos cosas. Un tema es el envejecimiento, otra cosa son las enfermedades relacionadas a la edad, pero por muchas otras cosas, no nada más por la edad, sino asociado a malos hábitos alimenticios, por ejemplo. Si alguien come muy mal y tiene grasas saturadas, y pues obviamente su irrigación cerebral va a ser muy diferente a alguien que no tiene ese tipo de alimentación. Por supuesto que va a tener una mente más lúcida, quien tiene una dieta hipocalórica y con ausencia de grasas saturadas y cosas por el estilo, ¿no? Y una vida más activa. Entonces, son los estilos de vida, y qué bueno que haces este programa para comenzar también como a vislumbrar que hay esperanza, que podemos vivir muy bien muchos años, y no lo digo yo, lo están manifestando las mismas personas mayores que demuestran que envejecer es muy diferente a lo que nos enseñaron que era. O sea, definitivamente hay una nueva imagen del envejecimiento que ya está digamos, posicionándose, ¿ya? ¿No? Sí, siempre todavía hay sectores conservadores. También sé que hay personas que todavía parecen como que no ven la realidad, no sé qué decir, ¿no? Pero felizmente ya esto se va a imponer de todas maneras. Yo lo veo como una tendencia ya marcada y que es irreversible. Para mí es irreversible, por ejemplo, que las personas mayores de 60 años ya vienen ahora con la tecnología bajo el brazo. En este momento, por ejemplo, hoy día, vamos a poner un ejemplo simple, ¿no? Hoy mismo, muchas personas están cumpliendo 60, 61, 62 años y ya saben manejar un smartphone, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir que la nueva generación de personas mayores va a tener otra estimulación cognitiva diferente, otros pensamientos diferentes, otras iniciativas. Es decir, se está transformando, a mi parecer, lo que es el sujeto adulto mayor, ya es un sujeto nuevo. Es decir, hay una transformación social en marcha y hay una dinámica nueva que se produce justamente por la comunicación. O sea, el desarrollo mismo de la comunicación, que se ha hecho mucho mayor, está empujando más ese cambio, lo está acelerando. La maravilla es también ver que muchos se han vuelto líderes de opinión, que muchas personas que ya traían todo un campo de desarrollo, temas de, por ejemplo, en comunicación, pues hoy ellas mismas se ponen como ejemplos de qué significa envejecer. Justamente anoche tuve una cena muy bonita con Patti Kelly, la periodista de México, Vejez Creativa, y me fui a cenar con ella para celebrar sus 500 videos 500, sobre esta transformación. Y cuando tú o yo y la gente más joven hablamos, sí, el envejecimiento y todo,
pues podemos echarle ganas y decir cosas lindas y todo, pero tiene mayor credibilidad cuando es la misma persona, la mayor, la que con su ejemplo y con su actuar y con todas sus acciones están hablando de ello. Entonces, para quienes no conocen también a Patti Kelly, búsquenla así como Patti No, Kelly. sí, sí, sí se le De lo que conoce. estamos hablando. Sí, De una persona mayor, sí, sí. periodista, sexóloga, hoy una comunicadora extraordinaria, youtuber, decir, oye, aquí estamos y estamos haciendo algo diferente. ¿Tienes miedo a envejecer? Pues todos tenemos porque tal. Sí, sí. Creo que ahí es en donde está. Pero este es un trabajo como lo que tú estás haciendo también, Luigi. Ahí De yo, justamente, yo y de estaba un tener poco, esta visibilidad sí, para poder hablar de estas alternativas de una vejez saludable y activa. claro, a mí también me preocupa un poquito el lenguaje ya en el que en las terminologías, por ejemplo, ¿no? Ven, las personas mayores reciben distintas denominaciones en un país y en otro, y yo creo que, no sé, deberíamos buscar converger en eso, o sea, deberíamos ya tener hay acuerdos internacionales en que se habló de que eran personas mayores, y sin embargo veo que hay diferentes terminologías, y esas terminologías no tienen tampoco un sustento científico como para que puedan decir que esto está en contra de esto, supera esto o algo así. Yo creo que yo particularmente me inclino por ser muy estricto en el uso de las terminologías. O sea, yo pienso porque encuentro también, por ejemplo, voy a decir, de que he visto, veo muchas publicaciones, ¿no? Reviso muchas publicaciones y por ahí me encuentro que una institución coloca una frase sentenciosa, ¿no? Que la vejez comienza a los 60 años, ¿no? Entonces me pongo a reflexionar, obviamente, si tenemos el concepto bien claro de la heterogeneidad del envejecimiento, ¿no? De la variedad de las maneras de envejecer, los modos de envejecer, entonces no podríamos, esa frase estaría completamente errada. Y todavía hay muchas informaciones confusas que circulan dentro de la red y que ya no es admisible realmente digamos, para todo lo que ya conocemos hoy, para los que tenemos esta mentalidad, digamos, diferente al día de hoy, ya no deberían existir ese tipo por ejemplo, esa que dice, hay una que dice, cómo amar al adulto mayor, dice, no sé si ha visto, o sea, hay una serie de publicaciones que llegan al público y nosotros nos preocupamos. ¿Por qué? Porque nosotros como promotores, como comunicadores, que queremos tratar más bien de que formar cultura gerontológica y nos encontramos con estos lenguajes confusos, nos preocupamos. Sí. Entiendo. Pues bueno, todos los movimientos contraculturales, pues nos seguiremos enfrentando a lenguajes no apropiados, a microedadismos. Hay un libro muy interesante, un manual de microedadismos escrito por Francisco Lavarría, un amigo mío español, Sí, que sí. empezó a darle visibilidad a los microedadismos. Te voy a poner un ejemplo, porque a veces en la inocencia del lenguaje sale la brutalidad de la discriminación por edad. Algo tan sencillo, tan sutil como decir, mira, esos viejitos se divierten como niños. Aunque esta frase que suena tan inocente, tan tierna, ay, qué bonito, mira, las personas Sí, sí. mayores se divierten como niños. ¿Y quién dice que solo los niños se divierten? ¿Y quién dice que solamente para ser divertido tienes que ser niño? ¿Por qué no puedes ser un viejo, una vieja, una persona mayor y ser una persona divertida? Y yo te digo que soy muy fiestero y pues tengo fiestas con amigos, gente de mi edad, gente más joven, pero de verdad te lo digo, he ido a tantas fiestas de personas mayores y son de las más divertidas. Fíjate, hay un club de baile en la Ciudad de México que se llama California Dancing Club y la gente va,
gente mayor va y baila horas y ni siquiera, es más, ni siquiera venden alcohol en ese lugar, no tienen licencia para vender alcohol. Es decir, es gente que además se puede divertir sanamente, o sea, no bailan porque estén borrachos y están alegres porque están borrachos, están alegres porque están alegres y ya, y no tiene nada que ver con la edad. Entonces, una frase tan sencilla como se divierten como niños, esta sutileza de un microedadismo que estás diciendo, bueno, entonces los viejos son aburridos. Y entonces, para justificar que son alegres, tienes que decir, son alegres como niños. Entonces, ahí es en donde no nos damos cuenta, pero nuestro lenguaje demuestra mucha discriminación por edad, porque tenemos, a ver, no es aquí condenar todas las sociedades, estamos apenas en el umbral de sociedades envejecidas, especialmente en América Latina. Entonces, tenemos experiencia de miles y miles y miles de años tratando con la juventud y tenemos realmente muy poca experiencia con una masa suficientemente grande de personas mayores. Entonces, apenas estamos acostumbrándonos a verlos andar en moto, a fumar cosas raras, a andar en patines, a hacer aquaerobics, a aventarse en paracaídas. Todavía es cosas que nos llaman la atención porque no es tan común. Pero en un día no muy lejano va a ser cosas de lo más común, va a ser algo normal ver personas mayores en bicicletas. Entonces, es un tema de ir aprendiendo, Luigi. Si juntáramos todas las edades de las personas, de todas las que hemos caminado esta tierra durante 150,000 años, que aproximadamente es la forma que tenemos Homo sapiens, más allá de si crecen Adán y Eva, más allá de si crecen la evolución o no, está comprobado que esta forma que tenemos, este cerebro que tenemos, tiene 150,000 años aproximadamente. Ok. Si juntamos a todas estas personas que hemos caminado la Tierra y sacamos una edad promedio, no te vas a creer qué edad tenemos. Que apenas llegamos a los 20 años de edad en promedio, porque hubo una gran mortandad infantil durante las primeras épocas. Es más, hace 100 años la gente puede morir de diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, Luigi? Tenemos 150,000 años de experiencia, o sea, la humanidad es muy joven todavía, no está acostumbrada a vernos como viejos. Entonces, en un futuro nos tendremos que acostumbrar a vernos como personas mayores. A mí me gusta decir viejos porque yo sé que a la gente también le da mucho malestar y incomodidad que se les diga viejos, pero eso es lo que somos. Yo soy más viejo que mis sobrinas y está soy más añoso que ellas, no tengo ningún problema. El problema es cuando alguien usa las palabras a modo de insulto. Ya estás viejo, ya se te olvidan las cosas. No se te olvidan las cosas. Se te olvidan porque no estás activo, porque tienes un problema neurodegenerativo, pero no por viejo. Hay viejos que tienen una memoria espectacular. Conozco gente que hace teatro, que son personas mayores y se aprenden completamente el libreto mejor que tú y que yo. Entonces, debemos acostumbrarnos a ver, y como bien lo dices, promover un lenguaje mucho más respetuoso, mucho más amable. Y después quiero darte una premisa aquí para tu auditorio, porque hay un grupo de activistas, Luigi, que estamos creando, te voy a invitar, es un grupo que le pusimos Moviendo, y es el Movimiento Iberoamericano por un Envejecimiento Digno. Entonces justamente una de las cosas que vamos a hacer, Luigi, por eso te quiero invitar, es a que vamos a generar casi hasta manuales para que los comunicadores, la gente que habla en la tele, los periódicos y toda esta gente que pone estupideces respecto a la edad, aprenda que hay maneras de hablar. Por ejemplo, siguen diciendo los abuelos que ganaron las Olimpiadas. A ver, no son los abuelos. Claro, pues. Totalmente incorrecto. Las personas mayores, no todas son abuelos, ni todos los abuelos son personas mayores. Entonces, necesitamos ir educando a la sociedad, porque además los medios de comunicación tienen el poder de ir influyendo en la gente. Entonces, pues que lo hagan para bien. Sí, pues, ese es el tema. Pero también las buenas intenciones no bastan. O sea, mejor dicho,
el comunicador tiene que tener algún concepto de gerontología, porque si no, de otra manera, por más buenas intenciones que tenga, siempre se saltan todas las, ¿no? Todos los edadismos se le escapan, se puede decir así, porque no tienen internalizada la visión gerontológica. Eso es. Entonces, para redondear la idea, la salud, como tu pregunta inicial hiciste, es un concepto que hoy es mucho más complejo, más diverso. Es más, hay personas que pueden vivir con diabetes, con hipertensión y sin embargo ser sanos. Entonces también el tema de salud ha tenido que ver hoy con la autopercepción, porque hay alguien que si tiene su diabetes, su hipertensión y está controlada y tiene una vida que no es intervenida ni completamente limitada por una condición de salud, tú puedes decir que una persona que vive con diabetes puede ver que hay personas que tienen diabetes y están enfermas, pero porque han permitido que les afecte en todas las demás áreas. Y otra vez regresamos al tema del ser o tener. ¿Eres diabético o tienes diabetes? Claro. ¿Eres hipertenso o tienes hipertensión y vives con hipertensión? Entonces, necesitamos también ya desde ahí, Luigi, cambiar la manera de autopercibirnos cuando tenemos una condición de salud, porque definitivamente va a afectar a todas las demás áreas. Entonces, puedes tener cualquier condición y sin embargo tener el potencial de seguir haciendo muchas cosas, muchísimas cosas. Y esa es una aproximación humanista que pues da esperanza de que hay mucho por desarrollar aún a edades muy tardías en nuestra vida. O sea, que podemos seguir aprendiendo, podemos reinventar muchas maneras de ser una persona activa, productiva, creativa, innovadora, o simplemente una persona que vive con salud y felicidad, que yo creo que eso es a lo que aspiramos todos. Hay un tema, me acuerdo cuando yo leí el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud respecto al envejecimiento, y uno lo lee el primer párrafo completo que está, ¿no? Encuentra, si uno lee solamente esa parte, automáticamente dice, el envejecimiento es caída, es todo negativo. Y recién, después de una segunda parte, ahí dice, pero, ¿no? Pero, sin embargo, algunas personas conservan. Entonces, cuando la persona que lee este concepto y ve solamente la primera parte, ya es terrible. Entonces yo estaba pensando que qué tanto la publicación de esta manera de definir las cosas influye también negativamente en las personas. Cualquier persona que lee ese concepto y dice, caramba, el envejecimiento es algo terrible, pues todo es caída. Cuando no es cierto. Quería comentarte también sobre el tema de la investigación que se hace a nivel biogerontológico. Yo me ponía a reflexionar y decía, nosotros estamos diciendo siempre lo mismo, ¿no? Que el envejecimiento es algo irreversible, que es lo otro, o sea, que se puede decir algo que es verdad de perogrullo, por decirlo así, ¿no? Pero, por otro lado, veo que hay investigaciones interesantes, ¿no? Que revelan que la edad biológica es altamente modificable, ¿no? Altamente modificable, y que personas en el transcurso de varios años, en lugar de ir en caída, van repuntando. Y eso es real. Son cosas comprobadas, ¿no? Una persona que tenía una condición física más o menos mejora a lo largo de varios años. No se sabe hasta cuándo será ese repunte, pero estas cosas deberían darnos a pensar definitivamente que tenemos que redefinir el envejecimiento. Definitivamente el envejecimiento ya no es más lo que se dijo hace 10 años. No sé qué opinan.
está evolucionando y seguirá evolucionando. Yo creo que mientras más conocemos a las personas mayores, mientras Sí, más conocemos esta diversidad, más sorpresas tendremos, porque además sí. este siglo vienen avances tecnológicos Ujú. inimaginables en Sí, temas sí. de nanotecnología, en cuestiones de diseño genético, ¿no? Ya los niños, Sí. no muy lejano, podrás modificar esos genes para evitar que alguien desarrolle Parkinson, para que Algo alguien así. tenga Sí, sí. una depresión endogénica, es algo atribuible a algo interno orgánico. Podrás evitar muchas cosas. Entonces, vienen cosas muy interesantes también en desarrollo. Seguramente habrá grandes avances también en los temas de medicamentos para disminuir o prevenir el tema del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, porque esa es realmente la epidemia del siglo XXI. No lo es el COVID ni de cerca. O sea, en el mundo habrán muerto no sé cuántos millones de personas por COVID, pero el tema del Alzheimer y otro tipo de demencias es realmente la pandemia. Cada 3 segundos, aquí en lo que hemos platicado, no sé cuánto llevamos, pero si multiplicamos unos 40 minutos que llevamos conversando acá por 60 segundos y lo divides entre 3, pues ya te darás cuenta que ya hay más de 100 personas que acaban, desde luego, desde un punto de vista estadístico, tienen demencia. Cada 3 segundos hay un nuevo caso de demencia a nivel mundial. Esa es la epidemia, esa es la situación de salud de la cual nadie quiere hablar, que está silenciada, así como que no quieren hablar, no quieren visibilizarlo. Ese es un gran problema. Algo terrorífico. Mucho más grave que el cáncer, mucho más Así grave lo que ven. las cosas. Entonces, Sí, sí. tenemos que ver que este siglo también hay muchas cosas catastróficas, sí, pero también vienen grandes avances tecnológicos que hoy todavía no podemos imaginar ni siquiera sus repercusiones, pero seguramente encontraremos nuevas formas de seguir prolongando nuestra vida. Aquí el asunto es ¿para qué? ¿Con qué calidad? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué Claro. economía? La cosa es más y mejor. Si no, si va a ser más, pero peor ni hablar. Claro, Sí, por supuesto. más y mejor. Entonces, esa sería la idea. Sí, Muy pues, bien. entonces, en la parte, bueno, ya estamos entrando a la parte final de la entrevista. Estamos viendo, yo tengo un concepto de que lo que es el sentido de la gerontología, para que, digamos, arraigue en uno y realmente dé un discurso adecuado, un concepto bien expresado, tiene que estar internalizado ese concepto. Yo lo digo ¿por qué? Porque cuando yo veo que personas que me definen muy bien la gerontología, ¿no? Pero a la hora que comienzan a expresarse, comienzan las inconsistencias, ¿no? Comienzan de que dicen cosas que contradicen su accionar. Por ejemplo, hasta una imagen, ¿no? Una imagen, por ejemplo, si yo utilizo una infografía y en la infografía estoy colocando yo estereotipos, ya me estoy contradiciendo. O sea, estoy como perrito que se muerde la cola, ¿no? dice una cosa y en el dibujo te dice otra cosa. O sea, es decir, el fenómeno de la comunicación para mí es altamente complejo a veces de entender para muchas personas. Y a veces las personas, a pesar de que conocen lo que es gerontología, saben lo que es gerontología, pero no lo expresan ni lo comunican adecuadamente. Hay un problema de comunicación. Que el tema de la heterogeneidad, por ejemplo, que se ha vuelto bien difícil para muchas personas graficarlo, definirlo, expresarlo. ¿Qué opinas? Pues al igual que cualquier ciencia o Sí, disciplina, sí, va a tener muchos tropiezos, Luigi. Yo sí, creo que acá el asunto es el poder ir de la mano acompañándonos
educándonos, porque a final de cuentas, podemos decir, hemos sido educados en un contexto de una mente colectiva que te dice cosas, que no importa si, por ejemplo, eres, no sé, sacerdote. Y piensa en un sacerdote hace 2 siglos en Estados Unidos, un pastor que pues hablan de Dios y todas estas cuestiones de somos hijos de Dios, bla, bla, bla. Entonces, sí, pero los negros no. Entonces, en un contexto cultural, en un contexto social, histórico, digamos, estamos como en esa época, Luigi. Haz de cuenta que ahorita estamos en la época en que la sociedad aceptaba que tu vecino estaba bien que tuvieras un esclavo negro y que pudieras discriminar a un indio y a un mexicano y todo, y que, me explico, esto que viene, o sea, hay momentos históricos en el cual, aunque sea aceptable, no significa que es correcto. Claro. Sí, es más, puede ser legal porque la esclavitud fue legal en algún momento y no significa que sea correcto. Entonces estamos en un momento todavía muy incipiente. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿cómo un sacerdote en esa época podía estar de acuerdo? Es más, ¿cómo podían tener ellos mismos esclavos? Pues, bueno, porque eran víctimas de su momento histórico sociocultural. Entonces acá podríamos decir lo mismo en estar cambiando nuestro propio forma de pensar, que pensar desde una perspectiva edadista, de discriminación hacia la gente de edad. Somos víctimas también, quienes estamos en esto, de nuestro pensar colectivo. Entonces necesitamos por lo mismo este despertar, esta chispa. ¿En qué momento la sociedad norteamericana comenzó a decir la esclavitud no es adecuada? Y en algún momento lo hicieron muchas otras sociedades donde erradicaron la esclavitud. Bueno, una forma de discriminación, el racismo, la discriminación por raza, perdón. Y ahora viene el edadismo, el viejismo, la discriminación por ser viejo o por tener cualquier edad, porque también puede ser un edadismo, puede ser discriminar a un joven, esos jóvenes de ahora son todos unos idiotas y no saben nada. Eso también es edadismo. También, claro. Va en todas las direcciones, el edadismo va en todas las direcciones. Y aquí hablando específicamente del viejismo, que todavía es muy aceptado, todavía puedes ir a una fiesta donde cuentan chistes de viejitos, sí, pues. Y te ríes, y dices sí, pero si tú hoy vas a algún lugar, que digamos con cierta educación y decente, y alguien te cuenta un chiste de negros, serías un verdadero imbécil si te ríes, porque es algo que no debería de causarte gracia. No veo la gracia de tu chiste racista, como no debería de serlo. No me da gracia tu chiste edadista. Entonces, en algún momento de nuestra continua evolución, Luigi, seguiremos avanzando a erradicar el edadismo y los viejismos. Mientras tanto, pues, tendremos colegas que pues, replican esto, ¿no? El mismo médico. Ay, señora, a su edad ya es normal que se le olviden las cosas. Sí, es normal, doctor. Prejuicio. Ay, la viejita está deprimida. Ay, es normal que esté deprimida. Pues ya está viejita, ¿no? Pues está deprimida. No, sí, doctor, no es normal que una persona no mayor. Es normal. Entonces, no es. vamos a ir cambiando esta manera de pensar y lo será poco a poco. Pero gracias a este tipo de actividades, a las que haces, a las que hago y al grupo de amigos y colegas que tenemos en conjunto, iremos erradicando de a poco esto. Porque necesitamos que haya una sociedad más incluyente, porque yo quiero ser un viejo que sea incluido entre la sociedad y no discriminado por mi edad. Y eso es lo que queremos para las siguientes generaciones. Y exacto. Bien. Realmente coincidimos plenamente en el sentido de todo lo que se debería hacer hoy en día para mejorar nuestra sociedad, sobre todo para crear también cultura gerontológica en la sociedad. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Gustavo Loreto por su importante comunicación hoy. Realmente ha sido muy valiosa. Yo creo que ha servido sobre todo para una adecuada reflexión
y visión de lo que ocurre hoy en día con respecto al envejecimiento y las personas mayores. Y obviamente tenemos que seguir conversando en otro escenario, de repente, en otro momento, estaremos nuevamente en comunicación con el licenciado Gustavo Loreto. Muchas Muchas gracias. Saludos a tu audiencia, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias. Agradezco también a todos, a los que han estado presentes, a los entrevistados también, a Eulalia Abanto y a Abel Mancilla, y a Juan Campaña, que no se pierde ningún programa. Bueno, hasta la próxima actividad.